Es Karielis Piñero y les voy a hablar sobre el polimorfismo. El polimorfismo es la capacidad que tiene un material sólido de dar origen en otras estructuras o formas cristalinas. El fenómeno por el cual un mismo material químico puede aparecer en diferentes estructuras y en consecuencia en diferentes tipos de minerales se llama polimorfismo. Dichas estructuras se denominan como variantes o modificaciones polimorfas. El polimorfismo puede aparecer posiblemente en cualquier estructura cristalina, incluyendo polímeros, minerales y metales, relacionados con la alotropía, que se refiere a los elementos químicos. Dichas estructuras aparecen en un determinado campo de presión y temperatura. La variación de un elemento polimorfo a otro puede ser lenta o rápida, reversible o irreversible, facilitada por las condiciones de temperatura y presión. Ejemplos típicos de polimorfos son los minerales de carbono puro, como el diamante y la grafita, así como de los dimorfitos, que son la aragonita y la calcita. Gracias. Mi nombre es Angelus Díaz, soy estudiante de la Universidad de Oriente, estudio Ingeniería Civil y vengo a hablarles sobre isomorfismo. Todas sustancias son isomorfas porque tienen la misma estructura, distribución de átomos y dimensiones de sus moléculas. Pueden crear una sola red cristalina. Uno de los minerales más importantes en la formación de rocas son las mezclas isomorfas, como plagioclasa, que tiene una mezcla de albita y anortita, olivino, que tiene una mezcla de forterita y fayalita. También tenemos mezclas de interés económico, como la paralgirita, que tiene una mezcla de columbita, y tienen tantalita y niobito, y en su posición equivalente tiene tantalio. Soy Fabiola Figueredo y les voy a exponer sobre las formaciones magnéticas de los minerales. Los minerales se encuentran en la roca fundida, el magma, que se encuentra a profundidad de la corteza entre temperaturas de 650 a 1250 grados. Estas masas líquidas pueden subir a la superficie, por lo cual su temperatura depende según van ascendiendo. Si la consolidación ocurre bajo profundidad con presiones elevadas, los gases magnéticos y su lento enfriamiento favorece a la cristalización. Durante la primera fase de la cristalización se forman elementos como los apatitos. Después, cuando la temperatura disminuye y se solidifica la mayor parte del magma, se forman elementos como los feldespatos o el cuarzo. Luego de esta fase quedan pequeñas partículas de magmas que se encuentran enriquecidas por elementos como el uranio y el boro, que aún no forman parte de las estructuras minerales anteriormente creadas. La cristalización de ellas va a crear minerales como el cuarzo rosado o las aguas marinas. A veces la cristalización de los minerales no ocurre de manera simultánea, sino de forma selectiva, y se complementa según va disminuyendo la temperatura. Mi nombre es Jan Milieco y vamos a continuar con las formaciones metamórficas de los minerales. Proceso metamórfico. Son todas las transformaciones estructurales, mineralógicas y químicas que se producen en las rocas bajo el efecto de la presión, temperatura y fluidos circulantes. Existen dos tipos de metamorfismo. Está el metamorfismo térmico y regional. Metamorfismo térmicos. Las intrusiones magmáticas provocan fenómenos de metamorfismos en rocas incandescentes. Los minerales más característicos de este tipo de metamorfismos son sillimanitas, granates, vesuviana, espinelas, entre otros. Metamorfismo regional. Se desarrollan en grandes extensiones de corteza terrestre, sujetas a hundimiento y dislocaciones. Se distinguen en tres tipos de profundidades. Epizona. Está comprendida entre los 5.000 a 7.000 metros de profundidades. Entre ellas están el talco, la albita, minerales fibrosos, lamelares, entre otros.
Mesozona. Está comprendida entre los 7.000 y 12.000 metros de profundidades. En esta encontramos la cianita, la biotita, la moscovitas, entre otros. Catazona. Está comprendida entre los 12.000 a 20.000 metros de profundidades y entre ellas encontramos el olivino, la ortoclasa, el grafito, entre otros. Mi nombre es Hailey Cabrera y yo les voy a hablar sobre la formación de los minerales en rocas por la sedimentación. Para comenzar, es muy importante saber que los procesos sedimentarios son fenómenos de la superficie terrestre y del agua, que empiezan por la destrucción de rocas sólidas mediante la meteorización, la erosión y el transporte, ya sea por viento, por agua o por el hielo. Continúa con la deposición o precipitación y finaliza en la diagénesis. La mayor parte de los minerales que se encuentran en las rocas sedimentarias provienen de la erosión mecánica y de las alteraciones químicas en las rocas ya existentes. Estos procesos se producen sin la acción de grandes presiones o temperaturas. Pueden ser clasificados utilizando los criterios que ya se conocen de las rocas sedimentarias. Es por esto que su clasificación es la siguiente. Están los minerales de depósito mecánico. Estos son principalmente detritas que al ser transportadas y depositadas sufren un proceso de cementación o consolidación, como por ejemplo las limonitas. Están también los minerales de depósito químico. Estos surgen con la precipitación de las sustancias que se encontraban en disolución. Y por último, los minerales de depósito orgánico y bioquímico. Estos se forman directamente con la acción de los organismos vivos. Soy Yuriani Botín y vengo a hablar sobre las propiedades físicas de los minerales. Estos son el resultado directo de su composición química y estructural. Entre ellos tenemos el color. Es una de las propiedades principales ya que es la más fácilmente observable y sirve como un criterio distintivo debido a que muchos minerales tienen colores característicos. Aquellos minerales que tienen un color constante se denominan hidrocromáticos como la malaquita y los minerales que tienen una variación de colores se denominan alocromáticos como el cuarzo. Esta variación de colores se debe a la presencia de pigmentos, inclusiones y otras impurezas. La dureza. Se le llama dureza a la resistencia que ofrece un mineral a la abrasión y al raspado. Es de gran importancia para el reconocimiento rápido de los minerales debido a que la dureza en una muestra se puede determinar fácilmente. El brillo es la apariencia de la superficie de un mineral cuando se refleja la luz en él. El brillo viene dado por la transparencia, refractividad y estructura del mineral. El brillo tiene dos tipos, que es el brillo no metálico y el brillo metálico. Pero cuando un mineral no presenta ninguno de estos dos tipos se le llama metaloide o submetálico. El brillo metálico lo tienen aquellos minerales que tienen una apariencia metálica. Estos pueden ser opacos o casi opacos, bastante pesados y reflejan completamente la luz. Y los brillos no metálicos son aquellos que son por lo general de colores claros y transportan la luz. La raya es el color del polvo fino del mineral que, aunque varíe, se mantiene constante. Este se obtiene por medio del corte, limado y raspado. Sin embargo, el método más corriente y satisfactorio es el de frotar el mineral sobre una pieza de porcelana blanca y sin brillo llamada biscuit. La fractura se refiere a las características obtenidas cuando una solución cristalina se rompe en direcciones distintas a su exfoliación o partición. El hábito. Muchos de los minerales como la calcita o el cuarzo se presentan en buenos cristales, sin embargo muchos de ellos también se encuentran en masas de varios tipos que pueden tener un criterio aforme o cristalino. Cuando un mineral presenta cristales aislados y distintos, se utilizan los términos acicular, ojoso, capilar y filiforme. Mi nombre es Carlimar García y les voy a exponer sobre las características químicas de los minerales. La abundancia y diversidad de los minerales es controlada directamente por su composición química, la cual a su vez también depende de la abundancia de los elementos de la Tierra. La mayoría de los minerales observados se derivan de la corteza terrestre.
Debido a su abundancia en la corteza, hay 8 elementos que representan la mayor parte de los componentes clave de los minerales. Estos 8 elementos componen más del 98% de la corteza y son el oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro, el magnesio, el sodio, el calcio y el potasio. Las propiedades o características químicas de los minerales son aquellas que dependen de la capacidad de un mineral para reaccionar químicamente con una sustancia. Las propiedades son la solubilidad con efervescencia, la reactividad y la radiactividad de un mineral. La solubilidad es la propiedad que tiene un mineral de disolverse en agua. Un ejemplo claro de esto puede ser el yeso. Algunos minerales solubles tienden a tener sabor salado, como es el caso de la halita o mejor conocido como sal común. La solubilidad con efervescencia tiene lugar cuando un mineral pierde un ingrediente gaseoso o cuando se genera uno por la reacción mutua entre un ácido y un mineral. Entre los más notables se encuentran los carbonatos, ya que todos estos se disuelven con efervescencia, desprendiendo así dióxido de carbono como gas inodoro. Los carbonatos formadores de rocas comunes son la calcita, que es carbonato de calcio, y la dolomita, que es carbonato de calcio y magnesio. La radioactividad de un mineral. Un mineral es radioactivo si contiene uranio o torio en una concentración superior al 0,1%. La radioactividad de un mineral es originada por la presencia de elementos radioactivos en su composición. El grado de radioactividad de un mineral depende del tipo de isótopo presente en dicho mineral o de su concentración. La reactividad de un mineral es la propiedad que tiene un mineral de provocar determinadas reacciones químicas. Un ejemplo de esto puede ser cuando la calcita reacciona con el ácido clorhídrico, se descompone, desprendiendo así dióxido de carbono. Buenos días, mi nombre es Ángel González y les voy a hablar sobre las características de los minerales. Las características más comunes que los identifican son la estructura cristalina, la dureza, el lustre, el color, el rayado, la tenacidad, la exfoliación y la fractura. La estructura cristalina se basa en una disposición atómica interna regular que se expresa a menudo en la forma geométrica que el cristal toma, incluso cuando los minerales son demasiado pequeños para ser vistos. La estructura cristalina se puede determinar por rayos X. La dureza. La dureza de un mineral define cuánto puede resistir el rayado. Esto depende de la composición química y de la estructura cristalina. El lustre indica cómo se refleja la luz que incide sobre la superficie del mineral. El color es la propiedad más obvia de un mineral. Es causada por la radiación electromagnética que interactúa con los electrones. El rayado. La prueba de la raya se ve limitada por la dureza del mineral. La raya de un mineral se refiere al color de un mineral en forma de polvo, que puede o no ser idéntico al color de su cuerpo. La tenacidad describe la resistencia que ofrece el mineral a tal ruptura. La exfoliación se puede ver como una serie de líneas paralelas que señalan las superficies planas cuando se ven de lado. La fractura describe la superficie que se crean cuando el mineral se rompe. Muchas gracias. Buenas a todos, mi nombre es Eli Marceño, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, y les vengo a hablar sobre la relación de la minería con las ramas de la geología. Primero vamos a definir qué es la geología y qué es la minería para después relacionarlas entre sí. La geología se ocupa del estudio del planeta y de sus componentes, estructuras, procesos y comportamientos al ser sometido a una variedad de fuerzas y factores. Al mismo tiempo, esta disciplina cuenta con diferentes subdivisiones ya que abarca un amplio aspecto de campos de estudio. Algunas ramas principales es la geofísica, la geoquímica, la tectónica y la hidrología. La geofísica es el estudio de la composición física de la Tierra y la geoquímica es el estudio de la composición química de la Tierra. Tenemos la tectónica, que es la que estudia la profundidad de nuestra corteza terrestre.
Y tenemos la hidrología, ella se interesa más que todo en el agua, pero específicamente en la que se encuentra depositada abajo de la superficie terrestre. Pueden realizar trabajos de campo, llevando a cabo su investigación, recopilando datos y haciendo experimentos en distintas áreas. En cuanto a la minería, es una actividad económica que permite la exportación y extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos. Esta también tiene sus ramas y algunas de sus ramas principales es la mineralogía general, mineralogía sistemática, petrología y los yacimientos minerales. La mineralogía general es el estudio de los cristales, su estructura, su composición, cómo están formados. La mineralogía sistemática es la que estudia el origen propio y las propiedades de los minerales. La petrología es la que estudia la formación y las alteraciones de las rocas. Los yacimientos minerales es la que se encarga de la composición de cómo se comportan los minerales. Ahora les voy a hablar sobre cuán importante es la integración de las distintas ramas de la geología al momento de la realización de un proyecto de obra civil. Frecuentemente el ingeniero civil enfrenta grandes problemas que hacen necesario aplicar conocimientos derivados de la geología para así realizar una obra garantizada con todos los estándares de calidad. Este estudio de los minerales nos ayuda a reconocer cada tipo de roca, su composición, uso y resistencia, para así poder llegar a su adecuado uso y sacar provecho al máximo. Las excavaciones se pueden realizar mucho más fácil e inteligentemente con el conocimiento que nos brinda y llegar a un desempeño mejor. La hidrología, rama de la geología que la definimos anteriormente, en conjunto de los proyectos civiles ayudan a aprovechar y a explotar los recursos hídricos de una manera amigable con el medio ambiente. Las plantas hidroeléctricas son un ejemplo de ello. Durante la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron y hoy en día son muy comunes. Estas máquinas funcionan gracias a la fuerza del agua, inicialmente energía mecánica, para ser transformada a eléctrica. Su estructura se basa en conducto semisubterráneo, llegando así a los generadores y posteriormente desembocando al río. La geología es indispensable en cualquier proceso de construcción y siempre irá de la mano de la ingeniería. En esta carrera se asocia a la gran mayoría de las ramas asociadas al estudio de los minerales. En la carrera se enfrentarán problemas asociados a fallas, resistencias, composición y estructuras de minerales para poder realizar su trabajo de una manera eficaz y eficientemente. Ahora les voy a leer este párrafo que nos habló el ingeniero Luis Valenzuela y él dice: no existe obra física en la superficie de la Tierra o en el interior de la misma en que las estructuras que se construyen o los equipos que se instalen no apliquen algún tipo de solicitación o carga sobre el suelo o roca en el que se apoye y a la vez no originen algún tipo de interacción entre los componentes del terreno y ellos. ¿Qué nos quiere decir? Nos quiere decir que es muy importante el estudio del suelo al momento de construir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si no se estudia bien el suelo, la edificación que vayamos a realizar puede presentar grietas o puede estar simplemente puede hundirse debido al peso de esta misma, ya que el terreno no es el mejor. Mi nombre es
Mi nombre es Heidi. Pero ¿quién más se lo sabe? Buen día, no. Buenos días. En tu nota, piensa. Días. No, yo no puedo. Julián y Botino y les voy a hablar sobre las propiedades físicas de los minerales. Yo santo, ya no quiero ser. Estoy diciendo.